depósito, se supone que era de nitrato de amonio, pues intentamos tomarlo como enganche para empezar con estas charlas que las llamamos los cafés de medianoche, donde vamos a hablar con un invitado especial que siempre va a ser especialista en un área, y tanto nosotros como los invitados, que son todos vosotros, que damos otra vez la bienvenida a todos, podemos hacer preguntas al especialista y él intentará responder en la medida de lo posible. Como esta vez son muchos ya, para que no haya tampoco mucho caos ahí, pediría a cada uno que tiene una pregunta, escribirla ahí por el chat, y así lo tenemos registrado. Él solicita la palabra, se le otorga la palabra y puede abrir el micrófono y podemos escucharlo todo, y las cosas van de forma un poco ordenada. Por esto aquí viene nuestro invitado especial, Osvaldo Rojos, que es ingeniero aquí de la URA. Se tituló y hizo todo este pequeño hacia arriba, primero como técnico, me parece, después como ingeniero de ejecución, ingeniero más bien de verdad, y ahora está haciendo un magíster en explosivos. Y antes ya se dejaba a volar las cosas por los aires en diferentes empresas, entre ellos, por ejemplo, Dynamit Nobel. Lo de Dynamit creo que suena a todos, y hoy vamos a ver qué cosas sabe de lo que aconteció en Beirut y cómo lo podemos relacionar con nosotros, si nos puede afectar algo parecido. Y por ello paso la palabra a Osvaldo para que inicie ahí, no sé, explica un poco de explosivos, qué es un explosivo, por qué las cosas vuelan por el aire, qué precauciones hay que tomar, etcétera. Bueno, muy buenas noches a todos. Doy las gracias primero por esta invitación. Es muy bonito, ¿cierto?, que podamos participar en esta instancia y poder entregar un poco de lo que uno adquirió a lo largo de la vida, a lo largo de toda esta vida de trabajo. También quisiera mandar un saludo a todos mis colegas, ¿ya?, porque ayer fue el día del minero, ¿cierto? Y un abrazo para todos mis colegas ingenieros de mina, los que están laborando, los que están trabajando arriba en la cordillera, en distintos lugares del país, ¿ya?, que están lejos de su familia. Un gran abrazo para todos. Bueno, la idea de esto es ir conversando un poco de explosivos, ¿cierto? Como lo que ocurrió ahora en Beirut, yo creo que nadie puede quedar ajeno a esto. Es una catástrofe, un accidente de gran envergadura, donde hay mucha gente que se vio afectada, muchas personas que perdieron la vida. Hay muchas personas que quedaron heridas, ¿no?, muchas pérdidas materiales. Y hay varias hipótesis, varias teorías, ¿no? Se habla de que había un almacén con nitrato de amonio hace bastante tiempo, ahí 2.750 toneladas. Este nitrato de amonio no sabemos cómo, en qué condiciones estaba almacenado, ¿cierto? A lo mejor estaba expuesto, estaba confinado, ¿sí? Cuando hablamos de confinamiento, la reacción puede ser mucho mayor, pero lo real es que dicen que habían 2.750 toneladas de nitrato de amonio. El nitrato de amonio, para que sea iniciado, requiere, ¿ya?, de una energía, de un potenciador, de un iniciador. En este caso, el nitrato de amonio estuvo expuesto a temperatura, ¿cierto? Había un incendio muy cercano,
tampoco tenemos realmente la información, qué es lo que había, qué estaba participando en ese incendio, ¿no? Se hablaba de fuegos artificiales, pero los fuegos artificiales son explosivos que no generan una alta detonación, por lo tanto no va a iniciar el nitrato de amonio. Como le decía, hay varias hipótesis, ¿ya? Que pudo haber sido un atentado, un accidente. Hasta ahora no lo sabemos, hasta que los expertos, ¿ya? Pueden hacer un estudio más acabado. Cuando el nitrato de amonio comienza la reacción, se produce una nube, ¿ya? Cuando comienza la reacción se produce una deflagración. Deflagración es un término que se utiliza en los explosivos, ¿cierto? Hablamos de deflagración, detonación, combustión. La combustión es cuando hay una reacción muy lenta. La deflagración son aquellas en la cual la velocidad de reacción que se alcanza son muy por debajo de la velocidad de régimen de los explosivos. Cada explosivo tiene una velocidad de régimen. Por ejemplo, el ANFO, ¿ya? Que es lo que se fabrica con el nitrato de amonio, que es nitrato de amonio, 95,5% de nitrato de amonio y 5,5% de petróleo, ¿ya? Ese explosivo, ANFO, ¿ya? Cuando lo iniciamos en un pequeño diámetro de 2 pulgadas, ¿sí? Vamos a tener una velocidad de detonación de aproximadamente 3.200 metros por segundo. Pero si lo llevamos a un diámetro mayor, ese ANFO, ese mismo ANFO, va a sufrir, ¿ya? Va a tener una mayor reacción. Va a alcanzar a lo mejor 4.000, 4.500 metros por segundo. Y así, eso es cuando detona, cuando deflagra, ¿ya? Su velocidad va a estar muy por debajo de esa velocidad. Entonces, en esta detonación, o sea, no podríamos decir que una detonación es una deflagración porque era el nitrato de amonio. El nitrato de amonio no estaba mezclado con petróleo. Además, el nitrato de amonio que estaba ahí, tenía aproximadamente 6 años almacenado, y el nitrato tiene una cualidad de que es higroscópico, absorbe la humedad del medio ambiente, y como estamos cerca del mar, ¿cierto? ¿Ya? Yo creo que con mayor razón debe haber estado formando costrones, ¿ya? Y es más difícil que pueda ser iniciado. Así que cuando empezamos a quemar el nitrato de amonio, empiezan a generar algunos gases, ¿cierto? Gases de color amarillo, ¿ya? Y después viene la reacción violenta. En este caso nosotros no vimos, no se ve esa coloración en los humos de la reacción del nitrato de amonio. Hay una persona. Ahí sí. Entonces, lo que sí se ve es una reacción violenta, ¿cierto? No hay un antes, ¿cierto? Que empiece un incendio, ¿ya? Que empieza a salir humo, sino que se ve de forma violenta la reacción del nitrato de amonio. Entonces, puede ser un atentado, será, no puedo decir, ¿ya? No tengo las herramientas para poder decir fue un atentado, ¿ya? Algunos dicen que almacenaban explosivos, ¿ya? También junto con el nitrato de amonio. No creo, ¿ya? Que hayan almacenado explosivos junto con nitrato de amonio, porque en ninguna parte al menos en Chile, no se pueden mezclar, ¿ya? Distintos productos iniciadores y alto y bajo explosivos. Cuando hablamos
de alto y bajo explosivo. Son algunas clasificaciones de esto, en la cual los, los altos explosivos son muy sensibles a las chispas, al roce, al impacto, y estos altos explosivos son los que ocupamos, ¿cierto?, para iniciar los bajos explosivos. Los bajos explosivos, en este caso, por ejemplo, los ANFO, ¿ya?, todos los agentes de detonadura, requieren de un alto explosivo para ser iniciados. En este caso, el nitrato de amonio, para poder tener esa reacción, también requiere, ¿ya?, de un iniciador. No sé si quieren preguntar algo, Carlos. Hola. Klaus da inicio al ciclo de preguntas. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Juan Pablo. Que pregunta, ¿podría explicar un poco qué es la nube de Wilson? Tengo entendido que es lo que se produce en esta gran explosión. La nube de Wilson, ¿ya?, es una nube de condensación transitoria. Es una formación de una condensación de la humedad, ¿ya?, que existe en el sector. Por ejemplo, para poder explicarlo, cuando hacemos hervir agua, ¿ya?, ¿cierto?, y aplicamos la llama a la tetera, ¿ya?, pues, vámonos cuando éramos más, a mis tiempos, hoy en día se usa el hervidor eléctrico, que es diferente, pero vámonos a la tetera, por ejemplo, ¿cierto?, cuando la poníamos sobre la llama calienta el agua, ¿cierto?, y cuando comienza la ebullición, cuando comienza a hervir, ¿cierto?, el agua, usted la puede tocar abajo y en ese instante, por un determinado tiempo, ¿ya?, la temperatura es muy baja. Entonces, cuando se produce la detonación de los explosivos o la deflagración de los productos que están reaccionando, se produce como un hongo, ¿cierto?, y todo ese sector baja la temperatura, ¿sí?, y toda la humedad que está en el ambiente, y como aquí estamos cerca de la playa y el explosivo o el nitrato de amonio estaba con un alto contenido debe haber estado con un alto contenido de humedad. Entonces, eso permite, ¿ya?, que por un determinado tiempo, como se baja la temperatura, después aumenta, ¿ya?, se condense la humedad y se forme esa famosa nube. Esa famosa nube es característico de todas las detonaciones, no solamente de las detonaciones nucleares, ¿ya?, de todas los explosivos. Cuando detonan se produce esa famosa nube. ¿Preguntas? Aquí tenemos otra de Ricardo Esteban. Los explosivos forman ondas explosivas diferentes dependiendo de su composición y confinamiento. Esto es la pregunta que tenemos aquí en el público. Cuando tenemos un explosivo, por ejemplo, hablemos del ANFO, ¿ya?, el mismo ANFO. Si tenemos un saco de ANFO, por ejemplo, un saco de 25 kilos de ANFO, ¿ya?, desparramado ahí en el piso, y le colocamos un iniciador, ese explosivo a lo mejor va a alcanzar una velocidad de detonación muy baja. Pero si ese mismo explosivo lo metemos dentro de un tubo de fierro, ¿sí?, y le colocamos el mismo iniciador, la misma cantidad de explosivos, el mismo iniciador, ¿sí?, la velocidad de detonación que se va a alcanzar va a ser mucho mayor, porque el explosivo está confinado. Yo partí diciendo cuando hablé del confinamiento, no sabíamos si estábamos a granel o algún grado de confinamiento. Cuando está confinado, alcanza una velocidad mucho mayor. Ahora, el nitrato de amonio, como nitrato de amonio, las calorías que se generan son como 3 veces más bajas, ¿cierto?,
que las calorías que se forman cuando está como explosivo, o sea, el nitrato de amonio más petróleo. O sea, el nitrato de amonio más petróleo es mucho, mucho más potente, 3, 4 veces más potente. Así que sí, cuando tenemos, dependiendo del grado de confinamiento, vamos a tener, ¿cierto?, una reacción mayor. Y esa reacción mayor, bueno, va a ser la que va a permitir aumentar la temperatura y la onda expansiva, ¿cierto?, dentro de la onda de choque, ¿ya?, dentro del contenedor donde esté almacenado ese explosivo. Y si lo comparamos con el TNT, ¿qué poder explosivo tendría cada uno si lo comparamos? ¿Uno es 2 veces, 3 veces, 5 veces más fuerte? ¿O? Mira, para hacer una pequeña comparación, el nitrato de amonio, acá en Chile nosotros todos lo llevamos a dinamita 60. Todos los explosivos están relacionados o comparados con la dinamita 60. La autoridad fiscalizadora que es la que controla toda la compra, venta, utilización de los explosivos, entonces, lo lleva a una relación de dinamita 60. El nitrato de amonio equivale a 0,02 kilos de nitrato de amonio, perdón, 0,02 kilos de dinamita 60 equivale a 1 kilo de nitrato de amonio. Y por otro lado, el TNT son 0,700 gramos, 0,7 kilos de TNT va a equivaler a un kilo de, perdón, 0,7 gramos, 0,7 kilos de 0,7 kilos de dinamita 60 equivale a 1 kilo de TNT. Por lo tanto, si hacemos la relación, equivale aproximadamente como 36 veces. O sea, el TNT es como 36 veces mayor, ¿sí?, la energía que genera que el nitrato de amonio. Bien, aquí hay otra pregunta de Wilme. Profesor, ¿puede un incendio provocar esta reacción en el nitrato de amonio considerando que falta el componente petróleo para pasar a ser ANFO? Por lo que tengo entendido, se necesita un iniciador también del tipo explosivo para provocar una explosión así. Yo personalmente he escuchado una que estaba a unos 30, 40 kilómetros de mi lugar de trabajo. Un camión con 25 toneladas de nitrato de amonio volcó y a estos 30, 40 kilómetros de distancia todavía estaban tronando bastante las ventanas en todas las casas. Y esto era Claro, un camión con nitrato de amonio que era en principio abono. Así que, claro, que tenemos dos tipos de nitrato de amonio, ¿sí? Uno, nitrato de amonio agrícola, que es un fertilizante, y tenemos otro nitrato de amonio que es grado explosivo. El nitrato de amonio agrícola tiene una densidad aproximada de 1.6, 1.7 gramos por cc, y el nitrato de amonio para explosivo, grado explosivo, tiene una densidad de 0,80 gramos, gramos por cc. Eso se debe a que el nitrato de amonio, grado explosivo, tiene muchos poros, es poroso. Entonces, es poroso para que pueda absorber la cantidad de petróleo necesaria para que quede balanceado en forma exacta para que pueda generar, ¿cierto?, o alcanzar la mayor energía en su detonación. Entonces, el nitrato de amonio agrícola, ¿sí?, cuando es transportado para
en la carretera, y si ocurre algún incendio, este nitrato, como va a estar confinado, va a estar dentro de un contenedor, ¿cierto? Si el incendio, ¿ya?, ocurre cercano al contenedor, este va a aumentar su temperatura y va a empezar a reaccionar. Como está dentro de un contenedor, estos gases empiezan a generar un aumento de presión, ¿sí?, la temperatura, ¿cierto? La temperatura hace aumentar la presión de los gases, y hasta que se produce una reacción violenta, ¿no? Y en esa reacción violenta es una deflagración, no es una detonación, ¿no? Alcanza una velocidad muy baja, ¿sí?, con respecto a su velocidad de régimen del explosivo, si lo comparamos. Por lo tanto, claro, esa reacción, como es muy, muy violenta, ¿cierto?, y se produce una gran onda expansiva, ¿sí?, nosotros vamos a percatarnos, ¿cierto?, vamos a recibir esa energía a una muy buena distancia, o sea, varios kilómetros, o sea, mínimo 10, 15 kilómetros de distancia, vamos a sentir esa onda expansiva y esa onda de choque que viaja por el aire. Bien, tenemos otra pregunta del público de Oscar Tapia. ¿Qué hay de cierto que el nitrato de amonio almacenado por mucho tiempo sufre una descomposición termal hacia amoníaco y ácido nítrico y a temperatura mayor a 185 grados puede producir una explosión? Cuando está, o sea, bueno, tenemos que partir de la base, que el nitrato de amonio, para que sea guardado, se deben cumplir ciertas normas, ¿ya? Hay ciertos requisitos para poder almacenar, ¿ya?, nitrato de amonio. O sea, todos los almacenes deben cumplir con ciertos protocolos para poder almacenar el nitrato de amonio. Si nosotros ese nitrato de amonio lo dejamos a la intemperie, los PRIL, ¿ya?, tanto de grado explosivo o grado agrícola, durante el día, con los cambios de temperatura, día y noche, esos PRIL empiezan a aumentar y a disminuir su volumen, por lo tanto se rompe su estructura. Ahora, se puede producir una separación, ¿ya?, de las fases cuando hay humedad, pero que se transforme, ¿cierto?, en un explosivo o que espontáneamente llegase a detonar eso, no está en mis conocimientos, por si acaso. Supongo que se Sí, refiere a algunas tronaduras involuntarias en mineras donde se han llenado los agujeros que contenían también pirita con nitrato de amonio, y allí sí que hay una reacción con la humedad formando ácido nítrico que oxida la pirita y esto luego hace sí, explotar la pero ahí carga ya ya. está, claro, ahí ya está como explosivo, ¿ya?, y la pirita, la, la- la- la reacción con los sulfuros, se produce una reacción exotérmica, una reacción en la cual se libera mucho calor, y como está el detonador dentro del pozo, ese detonador, ¿sí?, es el que produce la iniciación del explosivo. O sea, se produce un aumento de temperatura, ¿sí?, el detonador, el fulminante que está dentro de la APD, ¿cierto?, del booster, eh, aumenta su temperatura y ese se puede llegar a iniciar. Un detonador a los 70 grados más o menos ya se puede iniciar, y al iniciarse el detonador va a iniciar al booster y el booster va a iniciar a toda la columna explosiva que está dentro de ese pozo. Bueno, ya tenemos otras preguntas. Buenas noches, profesor. ¿Es posible determinar a través de la onda expansiva alcanzada por este evento la cantidad de nitrato almacenado? Una pregunta, perito explosivo. Sí, es difícil
determinar la cantidad de explosivos porque las condiciones no son similares para todas. No es lo mismo detonar una carga explosiva al aire libre que detonarla de en dentro de una mina, por ejemplo, ¿cierto? Ya una mina rajo abierto, ya, o que estemos rodeados de cerro. Si detonamos una carga dentro en un sector el cual esté muy protegido por todos sus alrededores, la sensación que vamos a tener va a ser muy menor a que si lo hiciéramos al aire libre, ¿cierto? Y no hubiera obstáculos entre los, los medidores y el producto que está reaccionando. Por ejemplo, supongamos que ocurriese un accidente aquí en esta faena que están acá en Tierra Amarilla, ¿no? En Candelaria. Candelaria está la faena y los depósitos, ¿cierto? Los polvorines, la planta de explosivos, está al otro lado de los botaderos. Por lo tanto, si llegase a detonar, ¿no? O ocurrir un accidente que Dios no lo quiera nunca, no nos va a generar tanto daño a la zona de Tierra Amarilla ni de Copiapó. Sí vamos a sentir, ¿ya? La onda expansiva, vamos a sentir el estrendor, ¿cierto? Pero vamos a estar protegidos, ¿ya? Por ese material de los botaderos. Por lo tanto, la onda va a ser mucho menor que nos va a llegar a nosotros. Ahora, si ese mismo explosivo estuviera, por ejemplo, acá en Paipote, entre Paipote y Copiapó no tenemos ningún cerro que nos esté protegiendo, ¿cierto? Por lo tanto, la onda va a llegar más directa. Bien. Vladimir Acevedo pregunta, hablando del confinamiento, ¿se podría decir que el nitrato de amonio se encontraba en grandes sacos apilados? 2.750 toneladas deben haber estado en sacos de 10 toneladas, quizás más, causando que los sacos inferiores se compacten. Eso aumentaría la velocidad de detonación, si no me equivoco, pero es supuesto para analizar. ¿Pasaría esto? Sí, sí. Tendríamos, ¿cierto? Si estuviera en saco de 25, 50 kilos o de 1.300 los Maxivax, ¿no? Son sacos grandotes, ¿cierto? Donde llevan 1.200, 1.300 kilos de nitrato, ¿no? Al estar unos al lado de otros, estaríamos confinando, ¿cierto? Estaríamos dándole un grado de confinamiento a ese nitrato. Por lo tanto, si eso se llegase a iniciar, vamos a tener, claro, una reacción un poco más violenta, Pero no olvidemos que el nitrato de amonio no es explosivo, ¿no? Es solamente nitrato de amonio. El explosivo ya está mezclado tenemos una mezcla de nitrato más petróleo, o nitrato más un combustible. Otra pregunta de Ricardo Esteban Santelices. Por la forma de la explosión en el puerto de Beirut, ¿usted podría determinar que haya sido por una reacción espontánea o podríamos pensar en una intervención de terceros, ya que está demostrado que el nitrato de amonio es bien estable en condiciones apropiadas de almacenamiento? Claro, no sabemos, ¿ya? Qué cosas tenían almacenadas o guardadas en ese almacén, ¿ya? Sí, hay unos videos que me gustaría decir, no sé si los podemos ver, los puedo compartir o no. Sí, comparta nomás la pantalla suya. Sí, vamos a ver si vamos a hacer la prueba, ya.
Ya viene el video. Mientras esperamos, reiteramos los saludos a todos los mineros que estuvieron en su día el día de ayer. La gran mayoría, al parecer, es del área. Así que muchas felicidades por su día. Recuerden que pueden ir dejando más consultas en el chat. Y también contarles que esta iniciativa se pretende mantener en el tiempo cada 2 semanas, invitando a distintos expertos en esta área. Tiene un problema, Osvaldo, y ya pronto se va a integrar. Estupendo, lo esperamos, no hay problema. No sé qué pasó, pero me dicen que no estaba saliendo. Bueno, tiene que colocar la opción compartir, compartir sí, puse, una pestaña de Chrome y ahí abrirlo por YouTube, ¿no? ¿Usted lo tiene por YouTube? No, pero no importa. Sí, la idea era mostrar la detonación o deflagración que ocurrió en el planta de Texas, ¿cierto? La cual se ve humos de distintos colores. Nosotros cuando, en todos estos videos que han pasado de Beirut, no se ven humos de distintos colores, sino que se ve el incendio, ¿ya?, que está afectando supuestamente a la planta o al almacenamiento de fuegos artificiales, ¿ya?, porque se ven varias detonaciones o varios destellos, ¿ya?, y luego se ve la reacción violenta, ¿cierto? Pero es muy rápida. Entonces, es un poco cuestionable cuál fue la causa, si fue el incendio, si hubo intervención de terceros, ¿no?, si fue un atentado, que fue. Yo creo que se van a demorar un poco en poder aclarar eso. Ahora, por otro lado, también justo en esta semana, ¿ya?, se da el veredicto estaban procesando, ¿cierto?, a 4 integrantes allá existen 2 fuerzas potentes, ¿cierto? Uno que son el ejército, que pertenece esto al Estado, y la otra fuerza es los Hezbollah, que son llamados, tiene un nombre, Partido de Dios, algo así, ¿ya? Y esto es una organización política militar. Entonces, justo se estaba procesando a 4 integrantes de Hezbollah, ¿no?, y esto pertenecen al alto mando, entonces se cree que también puede ser una advertencia, ¿sí?, para, no sé, para evitar alguna sentencia. Entonces, todavía hay muchas hipótesis, ¿sí? No se va a poder determinar a ciencia cierta en este instante, ¿cierto?, qué fue lo que realmente ocurrió. Esperemos que haya sido un accidente. Esperemos que haya sido un accidente. Bueno, aquí hay una nueva pregunta de Wilmer. Profesor, entonces, si no había posibilidad de sacar este nitrato de donde estaba almacenado, ¿qué se debió hacer con él para evitar esta explosión? Bueno, el nitrato, ¿cierto?, lo que se debió haber hecho ahí, primero, no haber almacenado ese nitrato en ese sector, ¿ya?, en un sector tan poblado, tan densamente poblado, ¿ya?, no se debió haber almacenado ahí. Segundo, si tenemos un almacenamiento, ¿ya?,
de estas sustancias, acá todas estas sustancias son controladas por la ley, por lo tanto, uno no puede almacenar en cualquier parte. Entonces, si vamos a almacenar ese nitrato, debemos almacenarlo con todas las precauciones, ¿cierto? Tener redes húmedas, redes secas, ¿ya? Para poder inyectar agua en caso de que se produzca algún amago de incendio, y poder controlarlo antes de que se produzca alguna reacción. No se dio, en Chile nosotros tenemos un alto consumo de nitrato de amonio, un alto consumo, o sea, no olvidemos que tenemos una planta de nitrato, ¿cierto? En Mejillones, la planta de Enaex, ¿sí? Que produce aproximadamente 850.000 toneladas, ¿sí? Al año. Si lo dividimos por 12 da una muy alta cantidad, ¿eh? Comparado con lo que teníamos ahí en Beirut. Además, se fabrica también soluciones de nitrato de amonio, ¿sí? Y por otro lado tenemos las emulsiones, que también es otro producto para los explosivos, y todo eso lo fabricamos allá. Por lo tanto, tenemos tránsito y almacenamiento en grandes cantidades. Tenemos mucho tránsito de camiones con nitrato de amonio, tenemos mucha materia prima almacenada en las faenas donde consumen este tipo o preparan estos explosivos, y las normas son muy estrictas, ¿no? Para los almacenamientos. Las canchas deben reunir ciertas condiciones, ciertos protocolos, y siempre están siendo inspeccionadas por la autoridad fiscalizadora. Tenemos sistemas, ¿ya? Controladores de temperatura, tenemos sistemas de cámara de vigilancia, tenemos brigadas internas, ¿cierto? Brigadas de emergencia que siempre están controlando. Tenemos el Departamento de Prevención de Riesgos, que siempre está controlando. Por otro lado, la autoridad fiscalizadora, Senagiomin también, el banco de pruebas. Entonces, tenemos un control bien amplio, ¿sí? Sobre todas estas sustancias peligrosas. Está en la ley 17798 de control de armas y explosivos, ¿sí? En la cual establece protocolos para todos los almacenamientos, para todos los tipos de polvorines enterrados de superficie, ¿ya? Polvorines móviles, y existe un reglamento para poder manipular, trasladar, comprar, ¿ya? Utilizar. ¿Ya? No cualquiera puede pescar, ir a comprar explosivos, además debe tener, ¿no? Poseer una licencia de manipulador o de calculista, ¿ya? Para ir a comprar. Debe tener el polvorín debe estar autorizado, debe estar chequeado, ¿ya? Por la autoridad fiscalizadora. Entonces, tenemos en Chile una cultura, no sé si será diferente, ¿no? Pero mucho más segura. Ojalá nunca nos veamos envueltos en una situación similar, ¿eh? Pero sí tenemos, ¿ya? Cultura minera, cultura de seguridad. En otros países, a mí me tocó viajar harto, ¿eh? Y en otros países he visto, ¿ya? Que los explosivos los vendían ahí en el almacén donde uno va a comprar el pan. Entonces, acá en Chile, a lo mejor muchos años atrás, muchos años atrás, 40, 50 años atrás, 60, no sé, a lo mejor las condiciones nuestras también eran muy similares, ¿sí? Pero hoy en día la seguridad en Chile, ¿no? Es muy grande. O sea, un accidente puede ocurrir, ¿ya? Siempre que tengamos productos, si no tomamos las medidas necesarias, ¿sí? Puede ocurrir un accidente, pero en Chile, ¿ya? Tenemos
como les digo, las autoridades fiscalizadoras, ¿cierto? Sea en la Geomin, ¿ya? Que siempre están encima, están revisando, están constantemente, todos los meses están chequeando, están haciendo inspecciones. Entonces, bueno, esperemos nunca estar envuelto en una cosa así. La siguiente pregunta de Oscar tiene justamente que ver con esto. Profesor, por favor, ¿podrían contarnos qué zonas habitadas serían más susceptibles de afectarse en caso de un accidente similar al que ha ocurrido en Beirut? ¿Cómo? No escuché la última. Quería saber qué zonas habitadas serían más susceptibles de afectarse en un caso de un accidente similar al ocurrido en Beirut. Si hay aquí en Chile alguna zona de la cual hay que huir para no volar por los aires. Pongámonos en el escenario, ¿ya?, más crítico, ¿cierto? ¿Dónde pueden ocurrir, ¿ya?, una reacción violenta? Justamente donde tenemos almacenados, ¿ya?, estos productos. Ahora, cuando tenemos estos almacenes, nosotros tenemos en Chile, ¿cierto?, el reglamento, hay una fórmula para poder calcular las distancias, con parapeto, sin parapeto. Parapeto es un montículo que evita que la onda expansiva, ¿cierto?, avance a ras de piso, ¿ya?, sino que cuando se produce la detonación, ¿ya?, esta inmediatamente, ¿ya?, sea proyectada hacia arriba, ¿ya? Por eso los polvorines tienen un techo que es muy liviano para que la detonación salga hacia arriba. Las paredes son contundentes, son firmes, ¿ya? Afuera de las paredes, un par de metros, tiene que haber un parapeto, y todo eso se calcula. Por lo tanto, si llegase a ocurrir una detonación de esta, bueno, no quiero ni pensar, por ejemplo, Mejillones, ¿ya? En Mejillones, ¿cierto?, tenemos almacenamiento de nitrato de amonio. Ahora, cuando yo hablé de las 850.000 toneladas que fabrica ENAEX, no significa que las 850.000 las tiene ahí almacenadas. Está constantemente fabricando y mandando inmediatamente a los distintos puntos de consumo, ¿no?, que son a las faenas. O sea, si hablamos, por ejemplo, de Escondida consume algo de 10.000, ¿cierto? 10.000 toneladas de explosivos. Sierra Gorda, 3.500, Chucky, en sus tiempos mozos, cuando teníamos Rajo, algo de 7.000, y así RT 5.000, 3.500, por ejemplo aquí Cerro Negro deben ser unas 600, Candelaria unas 3.000, 3.500 toneladas, si no me equivoco. Y así, cada faena, ¿cierto?, va a tener sus canchas de almacenamiento de nitrato de amonio, va a tener los silos, ¿ya?, de almacenamiento, 50 toneladas, ¿ya? Va a tener los estanques de almacenamiento de emulsión, ¿ya?, o de solución de nitrato de amonio, dependiendo de qué tipo de explosivos son los que están consumiendo en esa faena. Ahora, si llegase a ocurrir un accidente, bueno, todo lo que estén cercanos, todas las oficinas que estén dentro del radio o el perímetro, se van a ver afectadas. Bueno, quizás también se debería de preguntarlo a algún ingeniero agrónomo, porque la mayor parte del nitrato de amonio no es para explosivos, sino es de abono. Y allí viene también una pregunta de Oscar Tapia. ¿Cómo se podría relacionar esto con la tragedia en el puerto de Waco, Texas? Tengo entendido que ese accidente ocurrió porque estaban descargando nitrato de amonio en un barco, ¿cierto?, y hubo un derrame de petróleo. Este petróleo
parte de ese petróleo escurrió hacia las bodegas donde estaba almacenado y hubo un incendio. Cuando hablamos de la mezcla nitrato más petróleo, pues ya tenemos un explosivo. A lo mejor un poco desbalanceado químicamente, pero ya hay un explosivo. Y la reacción, la energía que se va a generar va a ser mucho, mucho mayor que la que generáramos con nitrato, solamente con nitrato. Ahora, además, el nitrato estaba confinado, estaba dentro de las bodegas. Por lo tanto, eso hizo que la explosión fuera pero tremenda. Y en esa oportunidad tengo entendido que murieron como 500 personas, ¿o no? Si mal no lo recuerdo. Tenemos ahí de Joan otra pregunta. En Beirut el material estaba almacenado en medio de una zona poblada. ¿Se sabe si aquí en Copiapó o en la región hay una ubicación poblada en donde se almacena material de similar naturaleza? No, en Copiapó no tenemos almacenamiento aquí dentro de la ciudad, no tenemos almacenamiento. La autoridad fiscalizadora no lo permite. Por lo tanto, no tenemos almacenamiento de nitrato de amonio dentro de la ciudad. El nitrato de amonio que está aquí cercano a la ciudad son, ¿ya? Podríamos tener en Candelaria, ¿ya? Por ejemplo, Punta del Cobre consume aproximadamente como 80 toneladas de explosivos, ¿ya? De ANFO, y esas 80 no le llegan en forma inmediata. ¿Ya? Se van renovando, van llegando camiones día por medio, todos los días, ¿cierto? Y pescan el explosivo, lo llevan dentro del al polvorín y ahí queda guardado. Por lo tanto, hasta que sea consumido. Por lo tanto, tenemos una rotación, ¿ya? De explosivos y de nitrato de amonio en las plantas. No tenemos aquí cercano a Copiapó, al radio de Copiapó, un almacenamiento de explosivos. Y Renzo quiere saber si la litología donde está el nitrato de amonio puede absorber la energía para que la explosión no se expanda tanto. Por ejemplo, un suelo blando o duro, ¿cómo se comportan estos suelos frente a la explosión del nitrato de amonio? Bueno, si tenemos un suelo muy blando, va a servir como amortiguador. Gran parte de esa energía va a ser absorbida y va a formar un hoyo, ¿ya? Va a socavar, ¿cierto? Que es lo que ocurrió también ahí en Beirut, el diámetro de la socavación que generó, son algo de 140 metros, ¿ya? Y como 40 metros de profundidad, 47 metros, 48 metros de profundidad. O sea, ese es el forado que dejó allá, ¿ya? Ahora, si tenemos una roca muy dura, claro, parte de la energía, ¿ya? Que podría haber absorbido va a ser reflejada, ¿cierto? Hacia arriba, hacia los costados, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener una energía que va a alcanzar una mayor longitud. Y Ricardo quiere saber si aprendiendo de la tragedia de Beirut, ¿cree que usted sería importante normar el tipo de construcciones en zonas mineras, refiriéndose a edificios con mucho vidrio o casas de grandes ventanales, a fin de evitar accidentes por causas de onda expansiva? Yo creo que va a haber un antes y un después, ¿ya? Así como en todas las cosas, como en todos los accidentes, ¿cierto? Nosotros sacamos conclusiones y tomamos decisiones. Va a haber un antes y un después. A lo mejor las autoridades fiscalizadoras se van a poner más estrictos, cosa de estar al resguardo. O sea,
evitar de que si llegase a ocurrir algo así, o alguna detonación, alguna reacción en alguna planta, en algún almacenamiento, ¿sí? Los daños que se generen sean menores. Ahora, por la proyección, ¿ya? Por la onda expansiva que se genera, la onda expansiva cuando avanza, ¿cierto? ¿Ya? Produce una sobrepresión. No olvidemos que los explosivos cuando reaccionan, cuando detonan, ¿cierto? ¿Ya? Se transforman todos los productos sólidos que están involucrados en esa masa explosiva, ¿ya? Reaccionan y se transforman en gases. Esos gases, ¿ya? A altas temperaturas, ¿ya? Generan una alta presión y aumentan su volumen en aproximadamente 10.000 veces, ¿ya? El volumen inicial. ¿Ya? Aproximadamente 10.000 veces su volumen inicial. Entonces eso genera una tremenda onda expansiva y esa onda expansiva, cuando nosotros la recibimos, ¿cierto? El cuerpo la recibe, nos va a dañar primero las partes duras, ¿ya? Del cuerpo, que son los huesos, ¿cierto? Los va a quebrar, va a producir desmembramiento, ¿ya? de los miembros y nos va a generar un rompimiento de todos los órganos. Por lo tanto, nos va a generar una hemorragia interna, ¿eh? Y eso es lo que nos va a provocar la muerte. Este tema es muy amplio, ¿ya? Hay muchos tipos de explosivos. Podemos estar conversando horas y horas y horas, ¿ya? Pero bueno, sigamos. Y Vilme quería saber si un incendio descontrolado en un camión fábrica, no sé a qué se refiere con camión fábrica, puede provocar una explosión de consideración. Sí, los camiones fábrica son camiones que se utilizan en la minería. Estos camiones están regulados por la ley 17798 del control de armas y explosivos. La autoridad fiscalizadora los chequea, ¿ya? Los revisa. Si hay uno que se va a mover, tiene que ser con el consentimiento, tiene que tener las autorizaciones, la GLT para poder, ¿ya? Trasladarse, pues son fábricas de explosivos. Además son chequeados por Senagiomin. Senagiomin siempre está revisando estos camiones y estos camiones llevan compartimentos separados de nitrato de amonio, compartimentos de soluciones oxidantes o matriz, ¿ya? Y otro compartimento que es de petróleo. Si llegase a ocurrir un incendio en estos equipos, todos estos equipos tienen instalados unos sistemas de control de incendio. Los equipos Ansul, ¿ya? Todos tienen un equipo, ¿ya? Que si hay un incendio, inmediatamente hay unos que son automáticos y otros que tienen que apretar un botón, ¿no? Y se produce una reacción inmediata de todos los extintores que están dentro del equipo, más los extintores que son manuales. Pero si la reacción continúa y no se puede controlar y el camión está cargado con las materias primas, nitrato de amonio, petróleo, soluciones, no olvidemos que está confinado y sí puede ocurrir una reacción violenta. Bueno, me parece que Susi quería preguntar algo, o Carlos. Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, rápidamente quiero saludar a nuestra audiencia y también quiero agradecer a Osvaldo por nuestra invitación. Y bueno, mire, la verdad que usted ya, con todo lo que nos ha enseñado esta noche, ha respondido varias de nuestras preguntas, ¿ya? Sin embargo, quiero
me gustaría, digamos, desde la ignorancia, porque yo por supuesto que no manejo este tema, pero sí, sí he entendido bien sus palabras. Hay como dos patas en esta cosa, ¿no? O sea, usted dice que por una parte el nitrato de amonio por sí solo, ¿cierto? No es para generar una cosa como la que se vio, ¿no? Hay ciertas condiciones. Y por otra parte, usted también menciona el tema de la seguridad y las leyes, que afortunadamente parece ser, según usted menciona, en nuestro país son bien exigentes, ¿no? Entonces, yo le quiero preguntar desde el punto de vista técnico, científico, digamos, y en última instancia lógico, en su opinión, ¿usted estaría dispuesto a, digamos, a admitir que hay una posibilidad externa que no sea científica ni norma de seguridad? O sea, podríamos decir al menos, por lo que se conoce hasta ahora de la investigación, que entiendo aún no está acabada, podríamos decir de que hay una probabilidad no despreciable de que haya habido una mano negra, no sé, alguna intervención de algún grupo probablemente paramilitar o lisa y llanamente terrorista, en su opinión, desde el punto de vista lógico. ¿Es descartable o no que esto haya sido una intervención premeditada? Gracias. Ya. Primero, en Chile, ¿ya? Nosotros somos muy exigentes. ¿Ya? Afuera no son tan exigentes en algunos países. De hecho, si ya tenían almacenado dentro del radio, dentro de la población, ahí, un sector muy poblado, tenían almacenados estos productos, no hay una ley muy exigente que los controle. Acá en Chile no, acá somos exigentes, la ley está siempre fiscalizando, ¿ya? Ahora, yo no descartaría, ¿ya?, que haya sido algún atentado, que a lo mejor, ¿ya?, esto son ideas, ¿cierto?, ¿ya?, que a lo mejor el fuego fue el incendio, ¿ya?, el inicial del primer incendio, fue para desviar un poco la atención y luego haber hecho haber producido la reacción de este almacenamiento de nitrato, ¿ya? Puede haber sido, puede ser, ¿ya? O sea, no lo podemos descartar, hay que estudiarlo. No podemos decir, no. Anoche estaba viendo el Canal 7, decían que fue un accidente, ¿ya? Incluso hay un video que muestra que viene un misil, que dicen que es un montaje. Eh, hay que estudiar todo, no dejar nada de lado. Y después de todos los estudios que se hagan, ya, con demostraciones científicas, bueno, diremos si fue un atentado o no fue un accidente. Pero en este minuto no existen las herramientas, para que diga fue un atentado. Tienen que investigar. Yo creo que lo están haciendo. Hugo Olmo por acá. Don Hugo Olmo. Sí, Yo estoy, hable. creo, en mi opinión, coincide con la de Osvaldo. O sea, el haber generado un forado, una cavidad tan grande como se ve allí, no es que se haya producido un incendio y se hayan generado este tipo de iniciación de estos fuegos artificiales, y con ese incendio, el nitrato de amonio no va a detonar así como se detonó. O sea, tiene que tener un iniciador muy potente para haber generado, ¿no es cierto?, un forado de esa naturaleza, un hoyo tan grande. A mí, que se generó justamente una bomba para poder generar ese tipo de, entre comillas, accidente. Técnicamente yo creo que es difícil de encontrar razones para que no fuera un
una bomba premeditada, o sea, premeditada. Esa es mi opinión. Gracias, Hugo. Gracias. Bueno, tenemos todavía a Susi, que no Sí, sé si todas las preguntas han sido respondidas ya que eran muy largas algunas respuestas y muy amplias. muy completas respuestas también. Sí, a todo esto comentar un poquito sobre lo de la bomba. Tenía entendido que el concepto de bomba es que está como con un cronómetro o cualquier explosión se puede considerar una bomba. Esa es la primera pregunta que tengo. Ya, para que se produzca, ¿cierto? O sea, bomba, nosotros le llamamos bomba, cuando tenemos aquí una energía almacenada y que cuando le entreguemos, le demos la orden para que esto reaccione, ¿cierto? Se produzca una reacción violenta, ¿no? Esa sería la bomba. Podemos hacerlo con dispositivos electrónicos, con dispositivos, con un reloj, alguna cosa, para que detonen en algún instante, detonen en un determinado tiempo, ¿no? Pero también se puede mandar, por ejemplo, hacer caer un cohete, ¿ya? Un misil, o haber colocado un iniciador con iniciadores, un detonador con una PDF, un booster con iniciadores eléctricos, electrónicos. Hoy en día existen tecnologías en la cual uno puede iniciar cargas a distancia por señales, ¿cierto? Por onda, puede iniciar las cargas a distancia. Existen los detonadores inalámbricos, ¿sí?, que se pueden iniciar aproximadamente a 600 metros de profundidad en la roca, ¿sí? O sea, podemos colocar una carga puntual a 600 metros de profundidad, ¿sí?, y le mandamos la señal para que esto se inicie y va a reaccionar y va a detonar. Entonces, eso también podríamos decir, una bomba. Son cargas puntuales de explosivos que van a iniciar una carga mayor. ¿La otra pregunta, Susi? Sí, profesor, aquí me perdí un poco en el concepto de onda expansiva. Me imagino yo por los videos que he visto de explosiones, esa como especie de champiñón que se forma. Yo veo humo. Yo no sé si será eso. A eso va mi pregunta, de que qué es en sí esa onda expansiva. No, la onda expansiva es la sobrepresión que se genera. O sea, cuando tenemos la reacción del explosivo, ¿ya?, lo hacemos detonar, esa masa de explosivos se transforma, todos esos sólidos, ¿cierto?, se transforman casi el 100% en gases a altas temperaturas, por lo tanto se expande en forma violenta. O sea, porque ocupa otro volumen, o sea, aumenta un volumen 10.000 veces el volumen inicial, ¿sí? Por lo tanto se expande con mucha violencia y produce un aumento de la presión, ¿sí? Y eso es lo que afecta a las personas, a los cuerpos, ¿sí? Esa expansión de los gases es la que nosotros ocupamos para poder desplazar el material rocoso, ¿cierto? Cuando colocamos una masa explosiva dentro de una perforación, ¿sí?, esa presión que se genera en las paredes del pozo es debido a la reacción que se produce ahí del explosivo y la formación de esos gases. Empiezan a generar una presión en las paredes de la perforación. Y profesor, ¿qué pasaría si yo hago una explosión donde no haya material rocoso, por ejemplo, en el aire? ¿Sería lo mismo? Si lo hiciéramos en el aire, ¿cierto? Las bombas de Hiroshima, ¿ya?, la detonaron justamente en el aire para que causara mayor daño. Si la bomba golpea en el piso, ¿cierto?, el explosivo es detonado en el piso, gran parte de esa energía se va a perder generando un orificio, ¿ya? Que es el caso aquí, por ejemplo, en Beirut se formó un forado de
140 metros de diámetro por 40 de profundidad. Si la detonáramos en el aire, esa expansión se va a generar, ¿cierto?, a nivel de piso, y va a recorrer una extensa superficie. ¿Más, Susi? No, profesor, todo bien. Ya, gracias, muchas gracias. Hay una pregunta, creo, de Janina. Bueno, hay varias que quizás no alcancemos a contestar. Ya. A ver, dice, buenas noches. Es sabido que para salir de recesión, las grandes potencias crean guerras e incluso se estudian actualmente las relaciones que existen entre pandemias y guerras posteriores a lo largo de la historia. Sobre todo previas a las guerras mundiales. ¿Cree usted que estamos en la génesis de una nueva guerra al ocurrir estas explosiones en Beirut y en otros puntos del orbe? Ay, ay, ay. No creo. ¿Ya? Es un área que no, primero yo no domino, ¿cierto? Dentro de la política, no es mi fuerte, así que es un área que no podría, pero no creo que todas estas explosiones sean predecesoras a una guerra. Si fueran atentados, claro, van a tener reacciones, ¿cierto? Va a haber una reacción, pero no creo que vaya a ocurrir una guerra por esto. Klaus. Sí, agradecemos esta charla, pero sigue habiendo un montón de preguntas. No sé hasta qué punto aguanta. Parece No, que... porque si quiere lo podemos repetir después en otra... lo podemos repetir más adelante, porque este es un tema, es muy amplio, ¿ya? Uno siempre queda con un gustito de un poquito más. Es un tema explosivo. Sí, en todos los sentidos. Aquí tenemos todavía a Vladimir preguntando mientras que los gases blandos podrían ser vapor de agua o de amoníaco que se genera en la descomposición. Sí, No los sé. vapores, sí, la generación de... Viene... Mira. Todas las reacciones de los explosivos, entonces, cuando estos detonan, se transforman en gases nitrosos, ¿ya? CO2, CO2, vapor de agua, ¿ya? H2, ¿cierto? CO2. Todo se transforma en gases. Y si tenemos presencia de humedad, ¿no?, también va a colaborar. Sí. Y aquí pregunta también algo sobre los colores de los gases. Ahí le puedo contestar yo. El gas pardo es dióxido de mononitrógeno, NO2. Sí, Esto tiene... tenemos distintos colores, ¿ya? Pero eso va a ser por la deflagración, ¿ya? Combustión, deflagración del explosivo, ¿cierto? Va a formar distintos gases. Estos gases van a formar por una mala detonación de ese producto. Por ejemplo, si hablamos del ANFO, el ANFO tiene un diámetro crítico, un diámetro en el cual no va a detonar, va a deflagrar. Entonces, si tenemos en una perforación, por ejemplo, tenemos una grieta que tenga menos, ¿ya?, de 1 pulgada, y el explosivo entra en esa grieta, ese explosivo no va a detonar, va a deflagrar. Ahora, si en esa misma perforación tenemos presencia de agua, ¿ya?, el nitrato, el ANFO, ¿ya?, no es amigable con el agua, por lo tanto se va a deteriorar y esa reacción va a ser muy por debajo de la velocidad de régimen del explosivo, ¿ya?, por lo tanto también va a deflagrar y vamos a generar gases rojizos, ¿ya?,
gases nitrosos, distintos tipos de gases dependiendo de la reacción que se genere. Normalmente de química uno conoce el nitrato de amonio, por ejemplo, para generar el gas de la risa. Antiguamente los dentistas calentaban un poco de nitrato de amonio siempre para sacar ahí el gas para anestesiar a sus pacientes. Y allí se puede calentar esto sin que reviente. Sí, sí, el nitrato de amonio se puede calentar hasta aproximadamente después de 300 grados, ya se torna inestable. Hay otro explosivo que sobre los 100 grados se transforman, ¿ya? Se ponen inestables, la pentrita, el PTN, otro explosivo, ¿cierto? Que a los 170 grados más o menos se ponen muy inestables, y la pentrita tiene una velocidad de detonación de 7.000 metros por segundo. 7.000 metros, o sea, 7 kilómetros en un segundo. Si nos paráramos acá con un cordón detonante de 1 gramo por metro, 1 gramo por metro, ¿ya? O sea, 1 gramo de esa pentrita está distribuida a lo largo de 1 metro, y ponemos ese cordón de aquí hasta Paipote, aproximadamente 7 kilómetros, ¿cierto? Lo iniciamos acá, en 1 segundo va a estar detonando allá. Entonces, cada explosivo tiene distintas características y propiedades, ¿ya? Y esas propiedades son las que nosotros, ¿ya?, debemos saber utilizar para poder generar el rompimiento de la roca y, bueno, y poder extraer los minerales que tanto codiciamos. Muy bien. Allí viene, profesor, ¿qué influencia tiene la litología del macizo donde se está aplicando el explosivo, sin considerar la presencia de estructuras geológicas importantes? Este era Javier Muñoz. Cada roca, ¿cierto?, va a tener un consumo de energía para poder ser fracturada, ¿ya? Si hacemos algún ensayo, vamos a requerir cierta energía, ¿ya?, para poder fracturarla. Si la roca nosotros la comprimimos, ¿ya?, si esta roca es comprimida, ¿cierto?, vamos a requerir más energía para poder triturarla que si la tomáramos, ¿ya?, de ambos extremos y la tratáramos de estirar, ¿cierto? ¿Ya? Cuando se produce el empuje, ¿ya?, por la fuerza que genera la reacción del explosivo, ¿no?, nosotros generamos un desplazamiento de esa roca, ¿no?, que es más fácil romperla, ¿cierto?, ¿no?, que si la estuviéramos comprimiendo. Es más fácil romperla así, estirándola, ¿ya?, usando un término. Cada roca va a requerir distinta, ¿ya?, energía. Así como nosotros calculamos, por ejemplo, los factores de carga, ¿ya?, para cada roca requiere una energía. Entonces, dependiendo del tipo de roca, va a ser el tipo o cantidad de explosivos que vamos a tener que introducir dentro de las perforaciones para poder generar el desplazamiento. Bien, esto del café de medianoche era en principio un nombre publicitario, no significaba que teníamos que extendernos hasta medianoche. Así que, como ya hemos pasado ampliamente la hora de charla, y era muy entretenida y muy interesante, quisiéramos agradecer a todos que han venido, y ya que es aparentemente interesante para un público largo, volvemos a repetirlo para que se puedan volver a hacer preguntas sobre esta temática. Agradecemos a todos su interés, su presencia, y quizás alguno de los panelistas todavía quiere dar unas charlas de despedida. Carlos, Pietro. Sí, yo comentar más que nada que nos dejen algún tema que les interese en el chat para tratar de buscar algún experto al interior de la universidad y tener estos cafés de forma más continua.
Y como decía el profesor, ya comenzamos a trabajar en una versión 2 de los temas de los explosivos. Yo tenía una pregunta, quedaron varias preguntas en el tintero, pero las podemos abordar en un futuro próximo. Entonces, para ir cerrando, pedirle a los que están conectados si pueden prender sus cámaras para sacar una foto masiva. Y yo creo que ya estaríamos llegando al final del café. Vamos a sacar las fotitos. Ponnos en mosaico, Pietro. Sí, está en mosaico. Sonrían, sonrían. Digan café, no digan whisky. Voy a sacar otra. Sonrisa explosiva. Explosivos. Digan explosivo. Ya. Entonces, muchas gracias por la asistencia, por la participación y nos vemos en las próximas semanas. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Esto de la pandemia, ¿cierto? Nos ha tenido un poco alejados de todos nuestros seres queridos, nuestros hijos, hermanos, madres, ¿ya? Quisiera mandar un gran abrazo. Yo sé que mi mamá debe estar también mirando por ahí, no la vi, pero ¿ya? Eh, estaba muy contenta, así que un fuerte abrazo para todos, ¿ya? Para toda la familia, amigos, colegas, compañeros, alumnos, para todos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a Chao. ustedes. Chao, chao, chao. Chao. Chao, Muchas Waldo, gracias. muy bueno. Que esté muy bien. Gracias, Charlotte. Gracias a ustedes por asistir. Ojalá nos sigan acompañando y sea un espacio fraterno que tengamos, ojalá semana a semana, sería lo ideal, o cada 2 semanas. Así que un abrazo grande para todos y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Pau. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta la próxima. A la Hasta la próxima. próxima. Chao, profesor Gracias. Waldo. Chao, chao, gracias. Saludos, profe Osvaldo. Muy bien. Cuídese.